Vamos a continuar, vayan conmigo a la palabra del Señor, mis queridos hermanos. Vamos a estudiar el libro de Marcos, el segundo evangelio de la palabra del Señor. Vayan conmigo, por favor, al libro de Marcos, capítulo 9 del libro de Marcos. En el capítulo 9 del libro de Marcos se presentan varias hazañas de las que Jesucristo hizo en su ministerio. Usted puede en su casa leer todo este capítulo si usted gusta, para que tenga mejor idea de lo que Jesús estaba queriendo hacer con sus discípulos. Y quisiera enfocarme, hermanos, en tres cosas que resaltó Jesús para desempeñar un buen liderazgo en la iglesia. Tres cosas. Y cuando estaba leyendo este capítulo, interesante, hermanos, porque me doy cuenta de que Jesús se sentó para enseñar a los discípulos cómo desarrollar un liderazgo efectivo para dirigir a su futura iglesia, que el Señor estaba pensando que los discípulos iban a dirigir a su iglesia. Me llama poderosamente la atención porque esos tres principios que Jesús resaltó son bien interesantes. Vamos a leer la palabra del Señor, capítulo 9 de Marcos, y luego dice las escrituras así. Vamos a orar una vez más. Querido Padre, que tu Espíritu nos acompañe esta hora al meditar en este libro sagrado. Permite, Señor, que esas tres cualidades que necesitamos, por favor, que el Espíritu Santo nos ayude a entender que sin esas tres cualidades, nuestra vida espiritual, nuestro liderazgo como esposos, como líderes de alguna empresa, como líderes de una iglesia, si esas tres cualidades no las hemos sabido entender y aplicar a nuestra vida, Señor, siempre tendremos fracasos. Pero si llegamos a entender estos tres principios, Señor, tendremos hogares exitosos, tendremos negocios exitosos, iglesias que brillen para la gloria de Jesucristo. Invitamos tu presencia esta mañana, Santo Espíritu, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer versículo 33. Vayan conmigo en la lectura. Dice así el texto de Marcos capítulo 9. Y vamos a leer las escrituras de la siguiente manera. Después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos, y Jesús hace una sola pregunta. Cuando Jesús se instala en la casa, que no dice nombre, dónde Jesús se instaló, pero se instaló en una casa. Y Jesús le hace una única pregunta a sus discípulos, como sus líderes, ¿qué venían conversando en el camino? ¿Qué venían conversando en el camino? Es la pregunta única en esta enseñanza. Y miren lo que sigue diciendo, versículo 34. Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre qué cosa venían discutiendo. Venían discutiendo, dice, ¿sobre qué tema? Sobre quién de ellos era el más importante. ¡Wow! Impresionante, hermanos. Y luego dice el versículo 35, Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo, ¿quién quiera ser el primero? Debe tomar el último lugar y ser el servidor de todos. Wow, hermanos. Es un principio de liderazgo extraordinario. Pero sigue diciendo el versículo 36. Entonces aparece la tercera escena de la enseñanza de Jesucristo. Entonces puso a un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos, ¿qué pasó con el niño? En sus brazos les dijo a sus discípulos, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe, no solo me recibe a mí, sino también ¿a quién?
sino al Padre que me ha enviado. En otras palabras, mis queridos hermanos, Jesucristo está viniendo de Galilea, llega a Capernaum, entra a una casa y Jesús dice, en esa casa se sienta y llama a sus discípulos. Porque los discípulos estaban dialogando de un tema que para Jesús no era de importancia. Los discípulos estaban pensando mientras Jesús iba adelante, llegando, abriendo brecha para llegar a Capernaum o a los lugares donde tenía que predicar el evangelio. Mire qué interesante. Los discípulos se retroceden, se quedan atrás y comienzan a dialogar de un tema que no era de importancia. Comienzan a dialogar entre los 12, dejan a Jesús caminar solo y entre ellos se hacen la pregunta, ¿quién de ellos era el más importante? Pero como Jesús lo conoce todo y Jesús es el omnipresente y el omnisciente, lo sabe todo. Y por eso Jesús les lanza la pregunta, ¿qué discutían entre ustedes? ¿Por qué Jesús les pregunta si lo sabía? ¿Sabía Jesús lo que estaban discutiendo ellos? Pero porque les pregunta, ¿qué estaban discutiendo? Jesús les pregunta porque Él quiere enseñarles que se avergüencen del tema que están hablando. Porque si ustedes leen los versículos anteriores del 30 y 33 en adelante, se van a dar cuenta que Jesús está hablando acerca de anunciar su muerte. Jesús habla con sus discípulos y le está hablando a ellos de la importancia que tiene de salvar al ser humano. Pero para salvar al ser humano, Jesús les dice, yo tengo que morir. Y en esos versículos previos a los que leímos, Jesús está hablando acerca de la importancia de salvarte a ti. Jesús está hablando, anunciando la segunda muerte. Por segunda vez Jesús dice, yo voy a morir. Pero al tercer día, ¿qué va a pasar? Al tercer día yo voy a resucitar. Wow, hermanos, impresionante. Y ahora entonces Jesús estaba esperando que los discípulos se concentraran en el tema de la muerte de Cristo para que les impactara en sus corazones, para que esos discípulos quitaran su egoísmo, su orgullo de liderazgo de quién es más importante entre ellos. Y en lugar de que estos discípulos estuvieran hablando del tema de la muerte, de salvación, estaban hablando de quién iba a ocupar el puesto en la congregación. Y Jesús les hace la pregunta, ¿de qué estaban hablando? Jesús lo sabía, Jesús lo conocía. Pero mis queridos hermanos, Dios siempre desea que los líderes tengan cualidades importantes para desempeñar y representarlo delante de Él con voz audible, con voz de mando y con voz de honestidad y de respeto. Dios quiere esos líderes. Por eso Jesús les pregunta, yo sé lo que están hablando, pero ¿qué están hablando ustedes? Y los discípulos se quedan callados. Se quedan callados. ¿Por qué se quedaron callados los discípulos? Porque ellos sabían que estaban avergonzados. Ellos sabían que tenían que humillarse. Y en lugar de estar hablando del tema de la evangelización de la muerte de Cristo entre ellos mismos para que se compugieran de espíritu y se pudiesen humillar en la presencia de Cristo, estaban, hermanos, ocupados en los puestos de liderazgo. Pero Jesús en ese momento aprovechó y el texto dice que Jesús entró a la casa y Jesús hace dos cosas. Un buen líder tiene que hacer dos cosas. Lo que hizo Jesús. Jesús se sentó y comenzó a llamar a sus discípulos para enseñarles. Jesús se sienta para escuchar sus preocupaciones, sus quejas. Jesús se sienta para atender a sus líderes que estaban preocupados en liderar.
en ocupar puestos de responsabilidades. Hermano, Jesús quiso enseñarle, eso viene como resultado de sentarse y aprender a escuchar. Eso viene como resultado de poder considerarse sencillo. La primera palabra que quiero mencionar en las tres cualidades que un líder debe de tener es la sencillez. La sencillez para Cristo es muy importante. Jesús estaba preocupado con sus discípulos. Y por más que quiso Jesucristo atender a Judas para salvarlo de la muerte, hermano, el diablo lo agarró y lo sacudió y conocemos la historia de Judas. Pero cuando un líder se sienta a los pies de Cristo, lo escucha, ese líder se va a convertir en un líder sencillo. Ese líder se va a convertir en un líder que está dispuesto a escuchar las necesidades de las personas. Ese líder se está convirtiendo en un discípulo que sí, ahora está dispuesto a humillarse en la presencia del Señor. La segunda palabra que estamos aclarando en el sermón es la humildad. Y la tercera palabra es la pequeñez. Hermanos, si queremos ser grandes en el reino de los cielos, dijo Jesucristo, tenemos que ser los más chiquitos. Tenemos que ser los más pequeños. Y cuando Cristo está hablando de la pequeñez, no está hablando de la estatura física. Jesús sabe que nosotros, por debilidad del pecado, unos somos de 3 metros, otros somos 1 metro, 1.2, 1.7. Jesús sabe eso, pero Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando de la pequeñez, de la sencillez, de la humildad. Ese es lo que Jesús está queriendo infiltrarle en la mente de los discípulos. O si ustedes quieren líderes, ustedes quieren liderar a la iglesia, tienen que aprender a ser pequeños espiritualmente. Oiga, mis hermanos, y entonces los discípulos comienzan a escuchar a Jesús y a asombrarse y a quedar avergonzados por el tema que estaban discutiendo. La verdad, hemos caminado con Jesús 3 años y algo y estamos perdidos, pensando en el liderazgo, pensando en quién va a ser el pastor, pensando en quién va a ser el anciano de la iglesia, pensando en quién va a ser el tesorero de la iglesia. Y el Señor les hace ver a los discípulos, ustedes realmente no están preparados para esto, no están listos. Y ahora el Señor, en medio de la escena, cuando le está enseñando a sus discípulos estos 3 principios, llama a un niño y lo coloca y lo abraza. Pero de repente Jesús les dice a los discípulos, ¿ustedes quieren entrar al reino? Ahora Jesús está hablando del tópico del reino de Dios. Primero está hablando de la preocupación que siente para ser líder de una iglesia, para liderar tu familia. Tenés que ser sencillo, tenés que ser humilde y tenés que ser espiritualmente, hermano. Tenés que ser un guía espiritual que realmente refleje lo que tú estudias en la presencia del Señor. Y ahora el Señor toma a ese niño, lo abraza y le dicen, ustedes ahora quieren entrar al reino de los cielos, tienen que ser como este niño. ¿Y saben cuál era el problema, la problemática de aquel entonces? Que en los días de Jesús, los judíos no tenían a los niños por autoestima elevada. Para los judíos los niños eran despreciables. ¿Por qué? Por 2 razones. Porque eran insignificantes en la cultura judía por ser niños pequeños, y número 2, porque no tenían ningún conocimiento que compartir con los maestros judíos. Entonces, para los judíos, cuando los discípulos, como los discípulos eran judíos, pero estaban caminando con Jesucristo, y ahora en una escena Jesucristo toma a ese niño, pero aparecen también escenas donde seguidamente, si ustedes recuerdan, la gente comenzó a ver a Jesús, ha roto la cultura. ¿Por qué? Porque los judíos, cuando traían a los niños, los estancaban, les cerraban la puerta. Pero como los discípulos ahora iban a ser los líderes, Jesús les quiso enseñar que no podemos estancarle la puerta a los pequeños, a los ignorantes, a los sencillos, a los humildes. No podemos quitarle el privilegio de servir al Señor.
Y ahora el Señor Jesucristo, más allá en los versículos, mis queridos hermanos, dice que la gente escuchó que Jesús había roto las barreras de la cultura y ahora los niños, dice, los padres traían a los niños. ¿Para qué los traían? Para que los bendijera, para que colocara las manos sobre ellos, sobre esos niños. Sí, Jesús había roto ya la cultura, el prejuicio. Pero es interesante que cuando los padres comenzaban a llegar a traer los niños, los mismos discípulos y líderes, después que Jesús les había dado una enseñanza bonita para ser líderes, tienen que ser sencillos, tienen que ser humildes. Pero cuando ellos ven a los padres traer a los niños, ¿qué hacen los discípulos? Los estorban. Y estaban enojados, dicen los discípulos. Estaban enojados, reprendían a los padres que traían a los ignorantes, a los sencillos. Pero Jesús les da una tremenda lección y les dice: dejad, no se lo impidáis, porque aún ustedes, si quieren entrar al reino de los cielos, tienen que venir a mí con la sencillez, con la honestidad, con la ignorancia de un niño, si ustedes quieren entrar al reino de los cielos. Mis queridos hermanos, Dios está buscando en estos últimos tiempos líderes que no estén preocupados en temas que no edifican, en temas que no, el diablo los está usando para poder infiltrarse en la iglesia y destruir la iglesia de Dios. Dios está buscando en este tiempo hombres que no, mujeres, hombres, niños, jóvenes, que no se vendan por la verdad, que defiendan la verdad como la brújula al polo, dice la sierva del Señor. El Señor está buscando esa clase de líderes que no se vendan por la verdad, que no se dejan influenciar por el engaño del enemigo. Hermanos, son líderes que Dios está tratando de formar en estos últimos tiempos. Y estaba leyendo hace 3 días atrás, wow, que dice que el diablo está llegando, infiltrando poco a poco en la vida espiritual de las personas. Pero ¿sabe qué me alegró? Que en esa cita dice que el diablo no puede. Mira, interesante, mi querido hermano, el diablo está interesado en destruir la iglesia de Dios. Y por eso es que el diablo entra muchas veces en la vida espiritual, enfriamiento espiritual. No hay deseo de estudiar la Biblia, no hay deseo de estar unidos, no hay deseo de escuchar, de respetar a las autoridades, no hay eso. Y el diablo está tratando todo esto, Pero lo más que me gustó de esa cita es que dice que el diablo no puede llegar a la mente del Hijo de Dios. Tú tienes una mente, mi querido hermano, domina esa mente, controla esa mente. Como buen líder necesitas aprender de la sencillez. Necesitamos aprender de la humildad para poder representar al Dios omnipotente delante de un pueblo. Oh, wow, mis queridos hermanos, esa cita es maravillosa del Espíritu de Profecía. El Señor quiere esos líderes que no se vendan, que no escuchen la ignorancia, que defiendan con la mente que Dios les dio, con la capacidad de libertad que Dios les dio, ser capaces de decir no a la ignorancia, decir no a la contaminación, decir no al pecado. Esos son los líderes que hoy en día Dios está llamando en este último tiempo. Por lo tanto, es evidente que en los últimos tiempos estamos esperando el gran zarandeo de la iglesia. Pero mis queridos hermanos, no vayamos mucho allá. La iglesia adventista del séptimo día está siendo zarandeada desde ya. Desde ya. La iglesia adventista está siendo zarandeada porque el diablo está entrando a la vida espiritual de nosotros. El diablo está entrando a nuestros hogares, destruyendo nuestros hijos, nuestras familias. Sí, el diablo lo está haciendo, pero tú tienes una mente de libertad. Tú sos capaz de hacer cualquier cosa con tu hijo, mi querido hermano, para que ese hijo se convierta en una bendición, con dones, con talentos, y que esos tres principios de sencillez, de humildad, de pequeñez, esos niños tuyos que tenés en tu casa, crezcan con ese principio fundamental. Y te aseguro, mi querido hermano, que veremos nuestros niños exitosos en la presencia del Señor, viéndolos activos en la iglesia, viéndolos participar en la iglesia, felices y contentos. Mi deseo y oración esta mañana es que nosotros dejemos los temas que le preocupan a Jesús. Jesús se molestó con sus discípulos.
Y hermanos queridos, Dios es el Dios de esta iglesia. Él es el pastor de esta iglesia. Y si no estamos conectados con esa fuente, si no respetamos los principios de Dios, mucho menos vamos a respetar a un líder carnal, espiritual y con debilidades que Dios coloca en una congregación. Primero, respetemos los principios del Señor y respetemos lo que Dios quiere hacer para el avance de la predicación de esta congregación, de la iglesia adventista a nivel mundial. El pastor Ted Wilson en su mensaje hace unos días atrás dijo: el diablo ha llegado aún infiltrarse en aquellos grandes líderes que hoy en día Dios los está queriendo usar. Pero cuidado, ser sobrios y velar, decía el pastor Ted Wilson, ser sobrios y velar. La iglesia que hoy en día necesita estar velando y orando, porque el diablo, hermano, está destruyendo a nuestros hermanos. El diablo está destruyendo líderes espirituales. Pero que Dios nos sostenga con ese bastón poderoso para que usted pueda ir a apoyarse, mis queridos hermanos, y que Cristo realmente sea el que sellará las vidas espirituales para que usted y yo como remanente estemos preparados para recibir el sello de Dios viviente. Mi deseo y oración esta mañana es, mis queridos hermanos, Dios siempre tiene un remanente, no se olviden de eso. Vayan con paz, con tranquilidad a sus casas. Dios tiene siempre un remanente. Fueron 8 los que se salvaron en el diluvio. Fueron 8. Dios siempre tiene un remanente. Y con esos, Dios quiere hacer grandes cosas. Que Dios nos ayude. Que Dios esté con nosotros, guiándonos poderosamente. Dios quiere que nosotros seamos sencillos, humildes, pequeños. Mi querido hermano, a Dios no le interesa mis títulos. A Dios no le interesa eso. A Dios no le interesa que yo sepa tantos idiomas. Dios no está interesado en eso. Es más, Dios me dice: hijo mío, por favor, olvídate de eso. Yo lo que quiero de ti es que seas humilde, sencillo, que aprendas a escuchar, que atiendas las necesidades de tu pueblo. Eso es lo que Dios está queriendo hacer con nosotros. Aquel que tiene necesidad hay que atenderlo, hay que apoyarlo, hay que ayudarlo. Yo soy un líder inservible si solamente predico bonito, pero descuido totalmente la gran necesidad de atender al más insignificante, al más sencillo. Y a esos Dios nos ha llamado a enseñarles y a corregirlos, a conducirlos por el camino de la lealtad. Hermanos míos, es una bendición. Yo siento tranquilidad y siento paz en mi corazón, porque el Dios de Abraham es el que terminará esta obra. Y mi deseo y oración es decirle a mi Dios: permite que mi nombre no sea raído del libro de la vida. Que ese sea el deseo de cada uno de nosotros también esta mañana. Yo quisiera, hermanos míos, decirles: estamos felices, estamos contentos, porque de una y otra manera Dios es bueno y Dios nos quiere enseñar a que seamos buenos. Dios nos quiere enseñar que saquemos todo lo malo de nosotros. Dios quiere enseñarnos a que nosotros seamos arrepentidos y que ocurra el cambio, no de boca, no de boca. Dios quiere enseñarnos que ocurra el cambio de adentro del corazón. Estudiamos una linda lección esta semana. No solamente oidores, hermanos. Vamos a la práctica. Abracémonos, amémonos, cuidémonos unos a los otros. Olvídense de todos los temas, olvídense del chisme. Dejémoslo todo atrás. Comencemos una página en blanco de ser sencillos, humildes, pequeños, ignorantes, para poder gozarnos en la presencia del Señor, y con la sabiduría del cielo vamos a ser llenos de sabiduría del cielo. Esa ignorancia que tenemos hoy, está Cristo queriendo llenarla de sabiduría celestial, y eso es lo que necesitamos nosotros. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos. Así como un niño es ignorante, no sabe nada,
Dios nos pide a nosotros que vengamos así, porque nos quiere transformar, nos quiere colocar sus ideas, no las ideas nuestras. Dios no está interesado en cambiar nuestras palabras en el sentido de liderazgo. Dios está interesado en cambiar el modelo, cómo dirigimos nosotros. Y hermanos míos, Dios nos ayude, Dios nos bendiga en mi deseo y oración.